Muy buenas noches, bienvenidos a Odisea. Era una elección provincial parecido a lo que sucedió en la capital federal, una elección que se adelanta, en principio totalmente anodina. Se elegían cargos sobre todo para la legislatura provincial, que es una zona misteriosa de la política, poco identificable. Tiene que haber algún escándalo del estilo del escándalo de Chocolate Rigó, con las tarjetas de débito en los cajeros de la ciudad de La Plata, cobrando retornos para que la legislatura bonaerense sea noticia. El gobierno empezó a nacionalizar esa elección, involucrándose mucho Javier Milei, desatando una interna dentro del propio gobierno por la confección de las listas entre el mago del Kremlin, Santiago Caputo, y él no va a decir contra Karina Milei, va a decir contra Lule Menem, Sebastián Pareja, pero eso también le dio una dimensión a esa elección provincial que probablemente no tenía. Y finalmente queda nacionalizada por algo inesperado, que es la dimensión de la derrota del gobierno. 14 puntos de diferencia, no previstos por ningún encuestador. Después este es un dato muy importante desde el punto de vista, no del error de las encuestadoras, de los consultores, sino del contenido de la política, como vamos a ver. 14 puntos de diferencia en detrimento de la alianza entre la Libertad Avanza y el PRO, hacen que la muestra de la provincia de Buenos Aires, que como sabemos es el 40% del país, el 40% de la riqueza, el 40% de los problemas, hace que ya sea inevitable mirar la elección de ayer como un dato principal de la política nacional que viene a resetear todo el panorama. Vamos a hablar después con Emilio Monzó, que es de las personas que más conocen esa provincia, conoce muy bien la política. Vamos a ver qué reflexiones tiene él sobre lo que significó lo de ayer. Pero ya hay un dato eminente respecto del significado nacional que tiene esta elección, porque el gobierno lo asume. Ayer Milei dijo, en el discurso que pronunció al poco tiempo de conocido el resultado, que había que trabajar, que su equipo tenía que trabajar para revertir en octubre esta derrota. Quiere decir que ve una línea recta entre la elección provincial y la elección nacional. Y hoy el vocero presidencial, Manuel Adorni, anunció que el gobierno nacional, frente a lo sucedido ayer, va a armar una mesa política. Después vamos a hablar de esa mesa política, que es bastante curiosa. ¿Qué pasó? No sabemos todavía qué pasó. En profundidad hay que mirar mucho los datos todavía. Hoy yo hablaba con otro experto que se ha dedicado durante muchos años y se dedica a mirar los números finos de las elecciones en la provincia de Buenos Aires, los alineamientos electorales con los cambios de gobierno, que es Rodrigo Sarazaga, el jesuita Rodrigo Sarazaga, y decía yo, recién voy a poder sacar conclusiones cuando mire mesa por mesa, a ver cómo fue la migración de votos. Pero con los datos que tenemos ya podemos empezar a pensar algunas cuestiones. Yo voy a mostrar ahora un gráfico con resultados electorales de la provincia de Buenos Aires, elaborado por Federico Aurelio, el titular de la consultora Aresco. Él compara elecciones que tampoco son comparables en sentido técnico, porque está mirando elecciones generales del 2017, nacionales del 2021 y estas provinciales del 2025. Pero es lo más parecido que hay, que son elecciones legislativas de 2017 y 2021. Son las de medio término, pero no son elecciones de la provincia. ¿Por qué es importante esto? Porque hay que decir o subrayar un dato que el gobierno no subraya, y a lo mejor tendría que decirlo en favor del propio gobierno. Cuidado que no se entiende muy bien qué es lo que se discutía ayer. Como pasó también en la ciudad de Buenos Aires. Es muy raro que a la gente se la lleve a votar o se la llame a votar por elecciones de provincia de Buenos Aires. La provincia de Buenos Aires carece hasta de una agenda política propia.
a diferencia de otras provincias. Pero bueno, esto es lo más comparable que se puede encontrar como antecedentes, lo que encuentra Federico Aurelio. ¿Qué estamos viendo acá? Miremos el PJ. 2017, 3.300.000 votos. 2021, 3.400.000, cambia poco. En las de ayer, 3.800.000. Hay, respecto al 2021, una diferencia de 375.000 votos. Mejora el PJ, pero en el brochazo, en la visión general, uno diría, más o menos, contuvo lo que tenía, con una leve mejoría. A ver, tampoco es cuestión de desmerecer ese resultado, porque estamos hablando de un partido que viene del gobierno de Alberto Fernández y que dejó un país con una inflación del 200%. Que el resultado electoral en su principal distrito haya sido aumentar su caudal de votos en 375.000 podría ser visto como una hazaña. Esto es el resultado de La Libertad Avanza y el PRO. En las elecciones del 17, 3.900.000. En las elecciones del 21, 4.200.000. Modifica un poco. Acá está el tema. Una caída, 2.700.000 ayer. Una caída de 1.500.000 votos. Que pierde La Libertad Avanza y el PRO. Después vamos a mirar un poco más detenidamente esto, pero me interesa ver la dinámica general de la elección. ¿A dónde quiero ir ahora? A los ausentes. 2.500.000 en el 17, 3.500.000 en el 21, 5.600.000 ayer. Hubo una abstención muy importante. Votó el 61% del padrón. Esto también podría decir el gobierno, bueno, porque la gente no entendía para qué servía la elección. Hay que apuntar que la abstención fue muy alta, pero fue más baja que la que hubo en Santa Fe en las elecciones de constituyente y que la que hubo en la capital federal en la elección de la legislatura porteña del 18 de mayo. Es decir, es una abstención importante, pero tampoco tan importante como la de esos otros dos distritos. Pero acá hay algo significativo. Hubo un aumento del ausentismo de 2 millones de personas, 2 millones de electores. Quiere decir que, y después hay otro dato que es blancos y anulados que también aumentó mucho. Fíjense que era en el 17 300.000, en el 21 200.000 y ayer 688.000, casi 700.000. Es decir, un aumento respecto del 21 de 426.000 votos en blanco y anulados. ¿Qué importa acá? Preguntarse, no sabemos si es así, pero es una primera hipótesis para interpretar lo que pasó, que hubo un pasaje de los votos de La Libertad Avanza y el PRO hacia la abstención. Esto podría ser la lectura de un peronista. Tendría derecho a decir, en la Argentina hay una crisis de representación. Después vamos a ver si Monzó piensa algo parecido, pero no es una crisis de representación general. Hay una zona de la política donde el vínculo entre dirigentes y dirigidos, entre representantes y representados sigue anudado, que es el peronismo. La zona de la política que se va erosionando con distintos colapsos, el colapso del radicalismo en el 2001, el colapso del PRO cuando buena parte del electorado le dice a Macri, a Patricia Bullrich y a Larreta, correte que preferimos a Milei, a ese desconocido antes que ustedes, 2023, y ahora. Ahora, después uno se puede hacer, y es lo que dice Sarazaga, hay que ver mesa por mesa, para observar de qué se trata este movimiento, cuál es la gente que dejó a La Libertad Avanza y al PRO para irse a la abstención, de qué condición social es. ¿Por qué? Porque tenemos el ejemplo de la capital.
que a lo mejor adelantaba algo, en aquel momento lo dijimos, de lo que pasó ayer en la provincia de Buenos Aires. ¿Por qué? Porque La Libertad Avanza, que había tenido históricamente en la capital federal con Milei en el 2021 y con Milei en el 2023, en las primarias y en las generales del 2023, un arraigo llamativo para un discurso muy de derecha, muy ortodoxo, muy ajustador, en los barrios más populares del sur de la ciudad de Buenos Aires, perdió esos votos y se volvió La Libertad Avanza más parecida al PRO, teniendo mejores números en la zona norte de la ciudad y sobre todo en Puerto Madero, donde llegó al 50%. Estoy hablando de la elección del 18 de mayo. ¿Qué pasó en los barrios más populares? Bajó La Libertad Avanza y aumentó la abstención. ¿Pasó algo así en la provincia? Habrá que seguir estudiando. El voto de Milei perdió a los sectores de clase media baja y baja que antes había tenido y que le daba una característica muy rara. Muy rara. Bueno, esto es crucial para saberlo por la fisonomía que tiene este gobierno y por la relación que vamos a después observar entre política y economía, que puede explicar por qué el fracaso de ayer del gobierno. Hay otro dato para mirar. De nuevo, en principio, estos números organizados por Aurelio nos diría que hubo un pasaje de La Libertad Avanza y del PRO a la abstención. Quiere decir que no aparece una tercera fuerza capaz de seducir todavía al desencantado de Milei. El fenómeno del desencanto es un fenómeno que venía siendo marcado. Nosotros aquí hablamos de un trabajo que realizó el mes pasado Pablo Semán, que viene estudiando el fenómeno de la derechización de los sectores populares en el conurbano, y Semán, que vio muy bien ese fenómeno desde el 2014, desde antes que aparezca Milei, hace un mes dice, cuidado, porque acá aparecen dos movimientos en la política argentina en los sectores populares del conurbano. Por un lado sigue habiendo un rechazo a todo lo anterior, repudio a la política en general. Digamos, algo que hace juego con el discurso de la anticasta de Milei. Pero por otro lado empieza a haber un desencanto con Milei que ahora vemos iría a la abstención. Todavía no aparece alguien que capture ese desencanto. No va aparentemente al kirchnerismo, al menos no sabemos, pero daría la impresión de que no va al peronismo y no se queda en el medio en ninguna otra fuerza. Este es un mensaje importante. Por ejemplo, es algo que tendrían que reflexionar o mirar los gobernadores de Provincias Unidas, que pretenden ser una especie de tercera fuerza que estaría en el medio de dos polos, el polo Milei y ahora que aparece como novedoso el polo Kicillof. Ahora, este es el gran mensaje en términos de largo plazo, si uno mirara la historia como desde una nube, para Javier Milei. ¿Por qué? Porque cuando le dijeron a Macri, a Patricia Bullrich y a Larreta, córranse que queremos a Milei, ese sector, que en las primarias del 2023 fue el 30% del electorado, importantísimo, que prefirió lo desconocido a lo conocido, rareza absoluta en términos políticos, lo que le estaba diciendo a Milei es regenerar la política. ¿Qué significa técnicamente regenerar la política? Restaurar la confianza en la política. ¿Qué quiere decir aritméticamente? Reducir el número de la abstención. Quiere decir que esta abstención, el pasaje que en principio con los datos que tenemos diría que hubo un pasaje desde La Libertad Avanza y del PRO a la abstención, es un mensaje en términos de contenido, en términos conceptuales, en términos de mandato político, muy inquietante para Milei. Daría la impresión de que la magia que le pedían no la está logrando. ¿Había algo que anticipara esto? Sí. Vamos a mirar ahora unos números que ya mostramos en programas. Vamos a volver ahora a la encuesta de Hugo Aime de agosto.
Y nos vamos a detener en este cuadro, en este gráfico de la encuesta de Hugo Aime, que pregunta por expectativas. Las medidas que está tomando Milei, el gobierno de Milei, la administración de Milei, ¿servirá para que el país pueda salir adelante? 35% dice que sí. ¿Servirán solo para que no empeore? 39% dice que sí. No servirán porque la gente se va a empobrecer. 54% opina eso. Ahora vamos a mirar cómo evolucionó ese número. Ese número en febrero era 46%, lo que dicen no va a servir porque acá va a traer más pobreza. En marzo 49%, vuelve a ser 49% en mayo. En junio baja un poco, pero se remonta en julio al 50% y 54% en agosto. Hay un cambio en las expectativas, que es muy importante. Hay consultores como Aurelio de Aresco que dicen la clave del gobierno de Milei son las expectativas. La clave del gobierno de Milei es gente que soporta, que absorbe el sacrificio que impone su política económica pensando que en el futuro va a estar mejor. Esa gente que pensaba que en el futuro iba a estar mejor empieza a ser cada vez menos. Y empiezan a ser cada vez más los que creen que no vale la pena el sacrificio porque en el futuro va a haber más pobreza. ¿Qué más anticipaba lo que pasó ayer? Bueno, lo dijimos hace 2 lunes. La Universidad de Itela, que produce 2 índices todos los meses, uno de confianza del consumidor, en cómo van las cosas, un poco parecido a eso que veíamos recién de Aime, y otro de confianza en el gobierno. En ambos índices, el gobierno cayó 14 puntos de julio a agosto. Un derrumbe. La imagen de Milei, la imagen del presidente, cayó en muy poco tiempo a raíz de los desmanejos en el Congreso y sobre todo de los escándalos de corrupción ligados a los audios del director de la Agencia de la Administración Nacional de Discapacidad, Diego Españuolo. Cayó 8 puntos en 3 semanas. ¿Quiénes lo dejaron a Milei? ¿De dónde son esos 8 puntos? ¿Dónde cayó? Esos son números que tiene el gobierno, que tenía el gobierno antes de esta elección. Si en números muy gruesos pensamos que a Milei lo sostenía un 50% de la opinión pública y que hay un 25% que lo adora y un 25% que lo sostiene porque confía en que va a mejorar las cosas, en ese segundo 25% cayó 8 puntos. Es decir, es gente que cambió las expectativas respecto de lo que va a pasar. Cuidado, porque con el resultado de ayer esto se agudiza, se acelera, se precipita más. Ahora, la pregunta clave para seguir viendo el proceso político argentino. ¿Esto es un anticipo de lo que puede suceder en octubre? Milei cree que sí. Por eso dijo ayer y hoy, tengo que reformar cosas en el gobierno nacional, pero si es una elección provincial, sí, no me como que es una elección provincial. Muy honesto intelectualmente el gobierno, porque podría montar un discurso ficticio de ayer solo pasó algo entre los bonaerenses, que no afecta la dimensión nacional de la política. Ahora, ¿cuál es el problema que impacta en serio en octubre? Que hasta ahora todo el mundo que mira la política o que miraba la política partía de la premisa de que en octubre van a ganar, comillas, como dicen las encuestas, los candidatos de Milei. Que el gobierno va a hacer una elección razonable o de razonable a exitosa en octubre. ¿Cuánto? Pongamos 42% de los votos, si se suman todos los votos a La Libertad Avanza y sus aliados en todo el país. Estamos hablando de las elecciones del 26 de octubre para diputados nacionales. En algunas provincias también senadores, como en la capital federal. ¿De dónde sacamos esos datos? ¿De dónde el gobierno obtiene su optimismo para mirar las elecciones de octubre, que le decían que iba a pasar de las bancas que tienen diputados, por ejemplo, de 36 a 80 bancas? De las encuestas.
¿De qué encuestas? De las mismas encuestas que decían que ayer perdía por 5 puntos. Ahora, cuando ayer pasamos de 5 puntos a 14, todos nos preguntamos, bueno, las mismas encuestas no la estarán pifiando también respecto de octubre. ¿No habrá que revisar todo ahora? ¿No hay que resetear toda la visión que tenemos del futuro? Los primeros que se hacen esa pregunta son los agentes económicos, que salieron a comprar dólares. Este factor económico es muy importante. ¿Por qué? Porque ¿qué se suponía? Hay varios informes interesantes en este sentido hoy, uno muy interesante de Martín Rapetti. ¿Qué se suponía? Que con una perspectiva exitosa para octubre, alimentada en que la derrota de ayer del gobierno iba a ser de solo 5 puntos, el gobierno iba a poder sostener su política cambiaria con un costo enorme a nivel productivo. ¿Por qué? Porque las tasas de interés, como ya sabemos, son de 100% o más, que con una inflación del 25% dan un 75% real, exorbitante. Pero eso se va a sostener porque el gobierno tiene una perspectiva, una expectativa de triunfo, que hace que los agentes económicos piensen, no le juguemos en contra a este esquema porque el gobierno va a ganar las elecciones en octubre y va a poder hacer una reforma razonable de su propio sistema económico basado en contener el tipo de cambio, retenerlo, atrasarlo, a costa de un gran ajuste productivo. ¿Para qué? Para que no haya un traslado de la devaluación a los precios, se reponga la inflación y pierda en octubre el principal trofeo electoral con el que puede ir a la elección. Lo que está sacralizado en el oficialismo, lo dijo de nuevo ayer Milei, es la lucha contra la inflación. ¿Cuál es la pregunta ahora? Una pregunta muy inquietante. ¿Podrá? ¿O acá todo se adelanta? Y va a haber una corrida contra el peso a favor del dólar antes de la elección de octubre. ¿Qué pasó hoy? Bueno, hoy el dólar cerró en 1.435 pesos. Hubo un aumento respecto de la cotización del viernes de 45 pesos. Todavía está por debajo del techo de la banda cambiaria, que hoy debería ser de 1.468. Cerró en 1.435, pero ya empieza a aproximarse. ¿Va a poder el gobierno, tiene poder de fuego para intervenir y que el dólar, el valor del dólar no toque el techo de la banda? ¿O va a necesitar un auxilio externo? Aquel que prometió el secretario del Tesoro de los Estados Unidos cuando dijo si hay un ataque externo contra el peso, el Tesoro va a salir a poner la plata. ¿Se mantendrá esa promesa? Son preguntas que empiezan a plantear un adelanto de las inquietudes en el tiempo, una anticipación de lo que preocupaba para después de octubre, antes de octubre. El gobierno, por supuesto, sale a decir lo que tiene que decir, y es que esto no se toca. Lo dijo ayer el presidente, lo ratificó el ministro de Economía, Luis Caputo. Ahora, si no ocurre lo que ellos piensan y ocurre lo que sucedió en el mercado, el instrumento de seguir subiendo la tasa es un instrumento que está vedado para el gobierno. Entonces lo que hay que pensar es que puede haber un movimiento con el dólar. Difícil que se traslade a los precios por el nivel de contracción productiva que hay. No hay demanda como para que un comerciante pueda trasladar el nivel de devaluación al precio de su mercadería porque no se la compran. Entonces empieza a haber un malestar que probablemente ya esté instalado y está detrás del problema económico, del problema electoral. Todo esto se vuelve preocupante. ¿Por qué? Y porque si uno habla con banqueros, los banqueros comentan que en las últimas reuniones
que mantuvieron con el equipo económico, sobre todo con Luis Caputo, cuando le preguntan este esquema que han montado de mantener el precio del dólar con una tasa de interés tan asfixiante, que de acá a octubre va a producir un deterioro productivo muy importante, ¿ustedes están seguros de lo que están haciendo? Y daré la impresión de que Caputo mira para arriba, sugiere que son instrucciones que emite el presidente y que no tienen todo el consenso que deberían tener por parte del equipo económico. Es Milei el que dice, las elecciones se pierden porque se mueve el dólar, no porque hace una tasa de interés exorbitante. ¿Será verdad? Habría que mirar de nuevo los resultados de ayer si no tienen algo que ver con esto, con el malestar que hay en la gente por la contracción productiva. En este panorama aparece un dato que manejan algunas personas importantes del sistema financiero, bien informadas, y es que por primera vez hubo hace 15 días una discusión entre Milei y Luis Caputo, el ministro de Economía, respecto de este esquema cambiario y monetario que se está convirtiendo en una especie de cárcel para el gobierno y del cual va a ser difícil salir, sobre todo si las elecciones de octubre no son las que se esperaban. Y ahora estamos un poco a ciegas respecto de octubre, porque las encuestas que pronosticaban el resultado de 42, 43% son las mismas que pronosticaban, como dijimos, 5% de derrota ayer. Ahora, detrás de esto, o en la base de todo este problema, hay algo que es la gran incógnita, respecto de cómo mira Milei este fenómeno de la derrota de ayer. Y es un concepto, yo diría una cultura, una creencia muy habitual entre los empresarios, mucho más habitual entre los financistas, que un poco también tenía al gobierno de Macri y al propio Macri, pero que ahora está muy acentuada. Es la idea de que gobernar es aplicar una receta científica con independencia de las condiciones sociales en que esa receta se debe ir asimilando. Ayer Milei dijo eso, dijo, vamos a cambiar todo, menos la receta no se toca. ¿Por qué? Porque es la verdad, es una verdad de la ciencia. Claro, pero la gente a lo mejor no lo entiende, o a lo mejor no aguanta. Empiezan a haber huelgas, por ejemplo, en el sector siderúrgico, de empleados de la construcción que trabajan en empresas siderúrgicas, que hacen la huelga casi sin que la convoque el gremio. ¿Por qué? Uno habla con los empresarios del sector y dicen, ¿y por qué no llegan a fin de mes? Entonces, para el que no llega a fin de mes, la veracidad científica de la receta es absolutamente indiferente. Entonces, ¿cuál es el problema que está detrás de todo esto? Que para que un plan económico sea bueno, en el contexto de una democracia, debe también ganar las elecciones. No hay buen plan económico que pierda elecciones, no hay receta sagrada si pierde las elecciones. Hoy hubo un comentario muy interesante que está circulando en las redes de Ernesto Tenenbaum, un poco enardecido estaba Ernesto, indignado, por comentarios de Sturzenegger, de Federico Sturzenegger, y tiene razón Tenenbaum. Sturzenegger dice, un gobierno como el nuestro, que bajó la inflación, redujo la pobreza, produce el crecimiento, más allá de la veracidad o no de esos números, debería ser votado con los ojos cerrados. Lo que pasa es que en la Argentina esas cosas no se valoran. Digamos, somos un gran gobierno con una sociedad de porquería, que se equivoca cuando vota. Algo parecido, después lo vamos a recordar con Emilio Monzó, sugirió Macri cuando perdió las primarias en agosto del 19. La gente votó cosas equivocadas. Bueno, es un fracaso del gobierno, no de la gente. ¿Por qué es importante esto? Porque Milei, lo hemos dicho muchas veces,
tiene un mandato político, que es ese que mencionábamos. En términos, si uno tuviera que sintetizar mucho, reducir la abstención. Que la gente vuelva a confiar en la política y vuelva a querer participar. Desde el punto de vista económico, tiene otro mandato, que es evitar el sino trágico de Menem y sobre todo el sino trágico de Macri, que es elaborar, llevar adelante, gestionar un plan de estabilización que no termine en una recesión, que haga que una parte muy importante de la sociedad diga cada vez que consumo capitalismo me duele la panza, mi cuñado pierde el trabajo. Decíamos que Milei interpretó que hay un mensaje nacional en las elecciones bonaerenses y hoy anunció Adorni, por orden de Milei, obviamente, la creación de una mesa política. También de esto vamos a hablar, o me gustaría escucharlo a Emilio Monzó, porque es una salida también muy de Macri, que armaba mesas todo el tiempo. Había un gracioso que decía que el gobierno era una especie de mueblería. La mesa esta, la mesa productiva, la mesa judicial. Bueno, se armó una mesa política que le integran Milei, Javier Milei, el presidente, su hermana, Karina Milei, Guillermo Francos, Santiago Caputo, Patricia Bullrich, Martín Menem y Manuel Adorni. ¿Hay alguien distinto de los que ya formaban el grupo político sin mesa? No. Si no hay una novedad acá. Si no se entiende cuál es la novedad que anuncia Adorni. Nada más que la palabra mesa, porque que uno sepa, esta es la gente que venía manejando la política dentro del gobierno. Ahora le dan otra dimensión. Ya no es un triángulo de hierro, son más. Daré la impresión de que son más para disolver el conflicto desatado, descontrolado, entre facciones dentro del gobierno, sobre todo entre Santiago Caputo, el mago del Kremlin, y Karina Milei. Caputo, que es prudente, no es tonto, no va a decir que es con Karina Milei, que es incuestionable, es intocable. Es con Lule Menem, con Martín Menem, pero es una pelea feroz. En la que ahora también involucraron a Guillermo Francos, que es prácticamente, probablemente con Luis Caputo, con Patricia Bullrich, el que aporta una visión política dentro del gobierno y en el caso de Francos, una visión de equilibrio. El otro día Daniel Parisini, conocido como Gordo Dan, prácticamente lo insultó a Guillermo Francos, después de haber dicho barbaridades del juez. Y cuando Franco salió a defenderse, el que termina atacando subliminalmente es Santiago Caputo. Esto sucedió este fin de semana, 48 horas antes de la elección. A las 2 de la mañana, Santiago Caputo emitió este mensaje por la red X. Ya empieza, nos chupa un huevo lo que opinen los que arruinaron el país. Nuestro compromiso es con la sociedad. Vamos a destruir la inflación a cualquier precio. Es la única variable que importa. El Estado no debe ser gestionado, sino desmantelado. Seguimos para abajo. Pero es interesante, el diálogo solo es un valor si conduce a un país más libre. Es decir, el diálogo es un valor si conduce a donde yo quiero ir. Si conduce a donde quiere ir el otro, que supuestamente es el que dialoga conmigo, deja de ser un valor. El diálogo, la política, esto es extraordinario, ¿no? La política debe discutir ideas, no perseguir al adversario. Y agrega, el que a hierro mata, a hierro muere. A ver, ¿cómo es que no hay que perseguir a nadie? Y al minuto, en la oración siguiente hablo de la muerte. ¿Qué quiero decir con esto? Es anecdótico. No importa detenerse en la solidez conceptual que puede haber detrás de estas pavadas. Lo que importa es que es un mensaje de una agresividad que la pagan en las urnas. Daría la impresión de que esta agresividad se vuelca primero no sobre los adversarios, sino sobre las propias facciones del gobierno. Bueno, daría la impresión de que ahora el presidente decide armar un grupo más grande para disolver estas contradicciones internas. Uno se pregunta, ahora con el resultado de ayer, a lo mejor adquieren otra dimensión algunas frivolidades. ¿Dónde está Victoria Villarruel? ¿Alguien la vio? ¿En qué consiste la pelea con Victoria Villarruel? Digamos, ¿cuáles son los conflictos que vale la pena desatar dentro de un gobierno con una política
económica muy exigente y frente a desafíos económicos muy desafiantes, ¿este es el discurso que corresponde? ¿Este es el tono con el que hay que gobernar? Es probable que en una visión autocomplaciente mucha gente del gobierno entienda que lo que pasó ayer, sobre todo Caputo, contra Parejas, contra Karina Milei, contra los Menem, diga, no, es un problema de cómo se armó la oferta electoral. Candidatos de baja calidad, menosprecio a algunos aliados que armaron sus propias listas y nos quitaron votos a nosotros. Daría la impresión de que hay otro problema detrás de todo esto que tiene que ver con el nivel de aceptación que tiene por parte de la sociedad y sobre todo de los sectores más castigados la política económica. Hay un pasaje de Juan Carlos Torre en su fantástico libro sobre una temporada en el quinto piso, las memorias de su paso por la gestión de Juan Zurruil en el gobierno de Alfonsín, que habla de las condiciones de un plan de estabilización. Y la tercera condición indispensable, señala Torre ahí, es la empatía de quienes llevan adelante ese plan con las víctimas del plan. Es decir, el nivel de sensibilidad política y social que tengan los que llevan adelante una receta científicamente correcta, al menos para ellos. ¿En qué quedó el PRO arrastrado a todo esto? Probablemente Macri se debe estar preguntando si tenía que dejarse llevar por Ritondo y por Santilli en esta alianza con La Libertad Avanza. Este es el mapa de la provincia como quedó ayer. Pintado de celeste, un poco de violeta, y yo busco los votos de Santilli y los votos de Ritondo y no los encuentro. Más aún, en distritos ligados a ellos, por ejemplo Arrecifes, por ejemplo Zárate, dos intendentes ligados a Ritondo perdieron. Y Campana, cuyo intendente está ligado a Santilli, salió empatado. ¿Cuál es el negocio que hizo el PRO en esta alianza? Una pregunta para hacerse también hacia el futuro. ¿Qué nivel de autonomía le convenía tener al PRO de Macri frente a el avasallamiento, la expansión del experimento de Milei? De todo el panorama que surge, aparece una novedad de primera magnitud ayer. Se llama Axel Kicillof. A un bonaerense como Monzó le vamos a preguntar qué entiende que es Kicillof hoy en la política nacional. ¿Por qué es importante? Porque por primera vez Kicillof enfrenta a Cristina Kirchner y le gana. ¿En qué le gana? En el método. Fíjense lo que decía la expresidenta cuando se adelantaron los comicios. Hoy, 14 de abril, sigo creyendo, junto a otros compañeros y compañeras, que en las próximas elecciones parlamentarias en la provincia de Buenos Aires, las de ayer, tanto nacionales como provinciales, lo mejor para los bonaerenses en general y para el peronismo en particular es votar una sola vez el 26 de octubre. Es decir, esto que propone Kicillof, que es adelantar la elección, nos va a llevar a la derrota. Y lo llevó a una victoria impresionante. Por primera vez Cristina tiene un desafío a su liderazgo, nada menos que de alguien al que inventó ella, tiene todo el derecho de decirlo, que es Kicillof, cuya habilidad habrá que ir mirando, porque demostró ser más habilidoso de lo que se suponía, frente a Cristina Kirchner, a quien le ganó en esta partida de ajedrez, y sobre todo frente a la Cámpora y a Máximo Kirchner. Todo esto empezó, hay que recordar, con el malestar que produjo en la Cámpora y sobre todo en Máximo Kirchner en septiembre del 2023, antes del balotaje, antes de las elecciones generales, Kicillof cuando dijo, en este movimiento tiene que haber canciones nuevas, no repetir las viejas canciones. En septiembre del 24, el año pasado, se burlaron de él en el teatro, en el Club Atenas de La Plata, toda la Cámpora diciendo, si querés canciones nuevas, acá te presto la mía.
Bueno, ayer empezaron las canciones nuevas o no en la provincia de Buenos Aires, en el peronismo de la provincia de Buenos Aires. Y Kicillof tiene alguna capacidad de convertir el triunfo de ayer en algún gesto, en algún proyecto de liderazgo nacional, o es demasiado rígido, o es demasiado dogmático. ¿Puede ir al centro? Es la misma pregunta que uno se haría respecto de Milei. ¿Qué plasticidad tienen frente a una escena desafiante, novedosa? ¿Por qué es importante esto? Bueno, primero porque se reorganiza el mapa peronista. Debe haber alguien que debe estar sufriendo tremendamente, que se llama Sergio Massa. Ya vio pasar por al lado a Alberto Fernández, que le ganó la candidatura presidencial. Después lo vio a Milei, que también lo pasó con el auto. Desde ayer empieza a mirar que Kicillof le gana al más vivo de todos, al más profesional de todos. Pero es una anécdota. Acá lo que importa es que si en el horizonte se empieza a dibujar Kicillof, que es más estatista, hasta nuevo aviso es más estatista, vamos a poner una palabra resbaladiza, pero para entendernos, más populista que Cristina, si eso es lo que viene, ese futuro modifica el presente. Volvemos a hablar de expectativas y complica el gobierno de Milei. El gobierno de Alfonsín, que ya venía complicado, se terminó de complicar cuando lo que venían eran las patillas de Menem. Entonces, apuesto rápido en contra del que está porque tengo miedo del que viene. Para el final de Macri fue fatal que las internas de agosto del 19 las ganara Alberto con Cristina al lado. Bueno, ahora Milei tiene que lidiar con un nuevo problema. Hay gente que dice, ojo que puede venir Kicillof. No apuesto a esto hasta nuevo aviso. Quiero ver que aquello no se produzca. Paul Valéry, en el 37, en un libro titulado Mirada sobre el mundo, instituyó una frase que la popularizó entre nosotros Julio María Sanguinetti, el expresidente del Uruguay, y también la adoptó como propia Felipe González, el expresidente del gobierno español. Valéry, con el eco de Sanguinetti y de González, dijo, el futuro ya no es lo que era. Bueno, a partir de ayer, octubre, con todo lo que se juega en octubre, ya no es lo que era. Vamos a empezar Odisea. Vamos a hablar de todo esto con Emilio Monzó. Después, Pancho Olivera nos va a hablar de las internas del gobierno en este contexto. Lo que pasó en las últimas 24 horas, con disidencias novedosas. Gente que debería estar disciplinada, que rompe la disciplina. Daniel Vilota, que hizo un gol de media cancha el lunes de la semana pasada anunciando los resultados, va a explicarnos qué es lo que pasó en la sección clave, la primera sección electoral, el conurbano norte, donde estaba destinada a ganar la Libertad Avanza y perdió. Ani Parraguirre va a poner la lupa en algo de lo que ya hablamos. El ausentismo, el voto en blanco. ¿Son votos perdidos de la Libertad Avanza y del PRO o hay otra lógica ahí? No es tan mecánico. Camila Perochena toma de nuevo el espejo de la historia y nos va a llevar a través del tiempo a los problemas de representación. Momentos en que suceden lo que está sucediendo hoy. Los representados no se ven en los representantes. Y quédese al whisky, porque Carola Gil reabre las puertas de Editorial Kenan para traernos un libro que salió antes del resultado de la elección. Ahora no sé si se va a vender o no el libro. Habrá que ver. Es un libro de Sebastián Pareja y Lule Menem. Se llama Los 8 pilares para una campaña exitosa. Lo rescata Carola Gil. Espero que rescate muchos ejemplares porque no creo que se venda en otro lado. Empezamos Odisea.